sobre las 9 de la noche. Fernando Agrasar, director de la Escuela de Arquitectura, muy buenas noches. José Manuel López Miura, presidente del Colegio de Arquitectos de A Coruña, muy buenas noches. Buenas noches. Jorge Duarte, decano del Colegio de Arquitectos de Galicia, muy buena noite. Buenas noches. Y Alberto Alonso Oro, arquitecto, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, se trataba hoy de convocar a 4 arquitectos, como les acabo de presentar, para hablar del estado de una profesión, ya lo hemos comentado más veces en esta mesa, que está sufriendo de una forma particular los embates de la crisis económica como consecuencia del pinchazo de la famosa burbuja inmobiliaria. Comentábamos antes de empezar que hay un cierto hastío entre los profesionales en relación con el comentario permanente sobre la situación de la arquitectura, pero os pido un poco para empezar, de forma muy esquemática, un adjetivo en función del cual calificaríais la situación de vuestra profesión en estos momentos. Empezamos por ti, Fernando. No es un calificativo, pero yo creo que lo que la definiría ahora mismo es una profesión en transformación. ¿Miura? Pues yo quiero ser optimista. Yo creo que estamos en un momento de oportunidades. Jorge Duarte. Eu diría que estamos nun momento difícil, pero non só a profesión, sino a todo o sector da construcción neste país. Alberto. Complicada. Complicada, bueno. Complicada. Probablemente construyamos entre los 4 la sensación que tienen por lo menos los profesionales de este sector. Vamos a ver un pequeño vídeo en el que vamos a tratar de dar unas pinceladas de lo que está sucediendo con la arquitectura o más específicamente con los arquitectos en Galicia particularmente y probablemente en toda España. Era una profesión de prestigio y gran proyección laboral. No hace tanto. En 2008, el 67% de los titulados en arquitectura en Galicia encontraban trabajo en una media de 3 meses. El boom de la construcción tuvo también para ellos su propia burbuja. Altas remuneraciones y un estatus social. Fenómenos como el de Calatrava o el de Rafael Moneo y un expansionismo del que en Galicia el Gallás es su principal exponente. Nos han formado como para ser artistas y nosotros somos técnicos. El que un arquitecto se crea artista es ya un tema peligroso. Pero sobre todo lo que había es empleo, justo lo que ahora falta debido a la parálisis en obra pública y privada de los últimos años. El paro entre los arquitectos duplica la tasa de desempleo en Galicia. Más del 40% de los 3.500 titulados no tiene trabajo. El título es un elemento necesario de arquitecto, pero no suficiente. Los grandes estudios se han visto abocados al cierre o a reducir sus plantillas. Y los que iban quedando ante la expectativa de una posible recuperación, pues al final se ven abocadas a un planteamiento de un concurso porque es que la solución o la recuperación económica no da llegada. Los profesionales independientes han visto mermados los pedidos y con ellos sus ingresos. El último convenio colectivo nacional estableció el salario mínimo para las empresas de ingeniería en 23.338 euros brutos. 3 de cada 4 arquitectos no alcanza a día de hoy ese salario mínimo. La gran apuesta que tenemos que barajar en los próximos años es la rehabilitación. Ahora mismo, sobre todo en épocas de crisis, en las que no conviene edificar mucho más, crecer mucho más, y sí conviene mirar lo construido, rehabilitarlo, reconstruirlo, volver la vista, digamos, al casco antiguo, por ejemplo. Paradojas de un sector en el que la reconversión o la emigración se han convertido en la principal salida para aquellos que un día se prepararon para soñar con diseñar el futuro y que hoy no tienen un proyecto que llevarse a la boca. Bueno, por empezar por las malas noticias, Jorge. O Colexio de Arquitectos ven de plantear un ERE. Contanos un pouco a quen vai afectar e por que chegastes a esta decisión. Vendemos que o Colexio de Arquitectos ten 2 funcións básicas. Unha é dar un servicio aos arquitectos e outro é representar a profesión e os arquitectos diante da sociedade para explicar o que poden facer. O que plantexamos é que para prestar os servicios temos que facelo de unha forma máis eficiente para os arquitectos para que o podan asumir económicamente. Chegou ese momento da reestructuración necesaria co cal pecháronse centros de traballo optando por dar uns servicios telemáticos a todos os colexiados. Digamos que ao final é intentar abarcar a todos os colexiados a través de canales máis económicos para prestar os mesmos servicios. Estamos falando de peche de 7 centros, se non me fallan os datos, e de cantos despidos. 17 despidos dos 47 traballadores que había no colexio. Vai rematar aquí ou...? En principio pensamos que con esta reestructuración conseguimos a viabilidade do colexio para os próximos anos. Realmente o objetivo fundamental do colexio é falar ante a sociedade, representar a arquitectura e demostrar que os arquitectos poden aportar algo para mellorar a calidade de vida da sociedade en xeral. Creemos que con este plantexamento podemos manter a viabilidade do colexio. Realmente son
situacións difíciles, así decía antes, supoño, difíciles, pero que son necesarias para poder manter a viabilidade do colexio. Para que a xente se dé un pouco de conta de que estamos falando, como baixaron os visados da época do último ano de bonanza, digamos, que debeu ser 2006-2007, calculo? No ano 2007 chegáramos a un número totalmente desproporcionado, que eran 47.000 vivendas. Neste ano pecharemos o ano aproximadamente sobre 3.000 vivendas. Estamos aproximadamente no 6-7% das que tuvemos naquele ano desproporcionado. Posiblemente en Galicia, con un número de 25.000 vivendas o ano, hubiéramos estado cubrindo as demandas de vivenda para realmente cumplir a labor residencial da poboación, non só como segunda residencia, porque donde realmente hai ahora mismo máis cantidad sobrante en zonas costeiras, vivenda para segunda residencia, que ao final era imposible financiar polos propietarios. Miura, como estamos falando do Colexio de Arquitectos en xeral, ti eres o presidente do Colexio de Arquitectos da Coruña, bueno, non sei se compartides un pouco a estrategia que se está levando a cabo ou non. Sí, totalmente. Jorge y yo formamos parte de la misma Junta de Gobierno y estamos de acuerdo, o sea, una vez analizados los problemas por los que pasa el colegio, estamos de acuerdo en cuál es, digamos, la viabilidad del colegio, cuál es la luz al final del túnel. Es un colegio telemático, no presencial, un colegio descentralizado, con las mismas oportunidades para los arquitectos de Fisterra, de Allariz, de Berín, de Coruña, de Vigo o de Ourense. Un colegio en el que, apoyándose a nuevas tecnologías, facilitamos los servicios que antes se facilitaban de manera presencial. Fernando, bueno, tú eres el director, como decíamos, de la escuela. ¿Cómo está afectando, digamos, a la moral de la tropa a los estudiantes que deciden, a pesar de la que está cayendo, matricularse en arquitectura? ¿Ha cambiado la forma de enfrentarse a la carrera? Sí, antes de eso, si me permites, y muy brevemente, y a propósito del reportaje que iniciaba este tiempo, quería puntualizar que cuando hablamos de si identificamos una profesión de prestigio con el dinero que ganan sus profesionales, los traficantes de droga o el tráfico de drogas sería una profesión prestigiosa. Los arqueólogos que nunca se han caracterizado por tener ingresos son una profesión prestigiosa y luego los respetamos y entendemos que son necesarios. ¿Quién promocionó esa imagen? Lo que quiero decir es que los arquitectos ahora ganemos menos dinero no quiere decir que hayamos perdido prestigio, simplemente que ganamos menos dinero como el resto de los españoles. Pero ¿quién alimentó esa imagen, ese cliché, ese estereotipo? Porque estoy de acuerdo contigo, era un estereotipo y probablemente incluso en la época de bonanza habría arquitectos que ganaban mucho dinero y otros que ganaban menos. Es que hay una realidad de la profesión y hay una proyección social de la profesión. El mix de Calatrava, Moneo y Torres es suficientemente confusa como para explicar esa situación de despiste que puede tener la gente sobre nuestra profesión. O sea, la gente se queda con el cliché, digamos, o con lo que pueden transmitir en los años 90 había el cliché del arquitecto vestido de negro, bebiendo vinos caros y viajando en business. Esto es un cliché que era real también, ¿no? O sea, Bueno, era una parte de la realidad, pero solo una parte. Y a propósito de tu pregunta, vamos a tu pregunta. Afecta, claro, cómo no. Hay cuestiones sorprendentes, por ejemplo, que sigamos teniendo una alta matrícula, que no haya descendido la matrícula significativamente en la Escuela de Arquitectura, como ha sucedido en muchas otras escuelas, en muchas otras facultades, etc. Bueno, esto es sorprendente. Visto el continuo bombardeo informativo sobre la falta de oportunidades profesionales, los bajos ingresos de los arquitectos, etc. Bueno, quizá los alumnos, o no todos los alumnos, acudan a una escuela de arquitectura para ganar mucho dinero. Pero ¿con qué planteamiento llegan a la escuela? ¿Con el de marcharse? Ahora hablaremos de esa posibilidad. ¿Con el de marcharse de aquí? Sí, ahora mismo, antes me refiero, pues en el 2007 era un número pequeño, existía, pero era un número relativamente pequeño de estudiantes el que se iba. En aquel momento quizás sí, con aquello de la búsqueda de aventura y experiencias. Y ahora como un horizonte profesional, a la búsqueda de un horizonte profesional. Pero tengo que decir que es una auténtica sangría, porque se van los mejores.
Nos cuesta mucho formar un arquitecto. Pues seguimos hablando además, por si la gente no lo sabe, que los arquitectos españoles son de los mejor formados del mundo, por cómo está concebida la carrera. Yo siempre lo he sabido. Los que nos hemos movido y hemos estado en otras escuelas de arquitectura, etcétera, siempre hemos sabido que nuestros egresados eran muy apreciados fuera. Ahora nuestros alumnos también lo están comprobando, y no es que fuera aten los perros con longaniza, pero un título de arquitecto español es muy valorado. Bueno, Alberto, tú eres el más joven de la mesa probablemente. Sí. ¿Cómo se enfrentáis los arquitectos jóvenes a este tsunami? Yo no sé cuándo acabaste tú la carrera, pero... En el 2008. O sea, cuando empezaba todo esto. ¿Cómo os estáis enfrentando a esto que está pasando? Pues haciendo lo que podemos todos los meses. Todos los meses pues es una batalla que hay que llegar a final de mes, y eso al mes siguiente exactamente igual. ¿Cómo llegamos? Pues haciendo otras actividades siempre relacionadas con la arquitectura, o que a través de nuestra formación como arquitectos sí nos ayuda para poder desarrollarla. Pues desde dando cursos o talleres, formando parte de colectivos donde puedas sumar algo y puedas también ingresar algo. Siempre muchas pequeñas cantidades que puedas llegar a hacer al final un todo, ¿no? Y esa trabajando el doble de lo que se tiene que trabajaba antes. Bueno, esto ya te digo que es en general, no solamente para los arquitectos. Pero bueno. Pero eso, bueno, lo que estaba comentando Fernanda, de esa fuga de cerebros constante, yo supongo que tendrás compañeros de carrera que han tomado esa decisión, ¿o no? Sí, es bastante... En la actualidad la gente se lo está pensando, porque llega un momento que ya la situación no es sostenible a final de mes. Entonces, tienes dos opciones, que es o cambiar de profesión, o si quieres desarrollar tu profesión, irte fuera. Antes te ibas a otra comunidad, ahora ya no te llega eso, hay que irse a otro país, normalmente buscando una mejor opción, pues cada uno dentro de sus posibilidades, claro está. Bueno, Alberto está en un colectivo, enseguida vamos a hablar del proyecto que han desarrollado en la ciudad de A Coruña, No Importa, un proyecto muy interesante, quizás fruto también del buscarse la vida, ¿no? A lo mejor este proyecto en otra época no hubiera aparecido, a lo mejor. No, de hecho somos casi todos arquitectos o relacionados con la arquitectura, menos un chico que es escultor, pero el resto salimos todos de la escuela. Bueno, enseguida vamos a ver un vídeo con este proyecto de No Importa, pero Jorge, uno se decide o Colegio de Arquitectos, bueno, ¿cómo se está un pouco canalizando toda esta inquedanza que supoño que está afectando a profesión? O sea, hai debate interno dentro do colexio galego? Realmente o problema dos arquitectos da falta de traballo non o pode resolver o colexio. Digamos que é un problema da sociedade. Cando antes falaba Fernando do vídeo, non? De aquel momento no cal parecía que os arquitectos estrella, arquitectura espectáculo, realmente correspondía a un tempo no cal a sociedade pedía eso, ou valoraba que o éxito económico, que o éxito dunha profesión era o éxito económico. O que ahora mismo temos que reivindicar é o que decía Miura no vídeo anterior, é recuperar esos campos de traballo nos cales a nosa formación sempre estuvo presentes, pero que fomos abandonando ante aquel campo de traballo de tantas vivendas, de oportunidades de traballo, fomos abandonando outros campos que parecían complementarios, pero que son parte da nosa formación. Temas de interiorismo, de rehabilitación, de eficiencia enerxética, de paisaxe, moitos temas de ordenación territorial, moitos temas que moitas veces na escola tiñamos esa formación, pero queríamos todos seguir facendo esos centros, casas da cultura, centros de saúde, obras nas cales podíamos expresar a nosa capacidade de proxectar. O que temos que facer é reivindicar ese papel do arquitecto como persoa que pode aportar sentido común e racionalidade para mellorar a calidade de vida do usuario de arquitectura, tanto na súa vivenda como no espacio público, e intentar reivindicar esos campos de traballo que tínhamos un pouco olvidados. Bueno, por falar do presente, tiene unha entrevista que concedías hai poucos días a Voz, falabas de que a media de ingresos mensuais da maioría dos arquitectos nestes momentos, e non quero centrar o debate no asunto económico, pero moi chamativo, porque estamos falando de 600 euros, dicías. Complicado, ¿no? O que realmente decía na entrevista é que a maioría dos arquitectos teñen un estudio, son profesionais liberais, e que nestes momentos de crisis o que están intentando é manter o seu estudio aberto para non despedir a ese colaborador que poden ter. Nos grandes estudios, decías ti, non? Eu creo que xente que ten un estudio, el solo, con un compañeiro, con dous compañeiros, bueno, pois ahora mismo están intentando subsistir, Traballando, facendo que?
pois facendo pequenas obras de rehabilitación, sobre todo de rehabilitación e vivendas familiares, digamos, alguna vivenda unifamiliar, obras de rehabilitación, obras igual de renovación de fachadas, cubertas, pequenas obras que, informes técnicos, pequenas obras que axudan a ir chegando a final de mes. Está claro que a situación é difícil, pero que hai que buscar esas oportunidades. Decía Miura antes que nos momentos de crisis hai que buscar novas oportunidades. Eu creo que o que temos é que recuperar esos campos de traballo que dixéramos esquecidos. Cantos arquitectos sodes en Galicia? Tedes ese dato? 2.800. 2.800. Por eso, cando eu falaba de si realmente me preguntaban, chegades a mileuristas, bueno, moitos o que intentamos é manter o noso estudio aberto, esperando que siga habendo, millorando a demanda e valorándose ese tipo de traballos que facemos os arquitectos. Realmente hai que reconvertirse, pensar que non todos podemos facer aqueles bloques de vivendas, nin todos podemos ganar concursos para facer centros de saúde e que hai que diversificar campos de traballo. E un proceso complicado, no cal hai que seguir mantendo os seguros que pagamos de responsabilidade civil, e hai que seguir ca porta aberta e sin poder asumir en moitos casos pois despidos de colaboradores, co cal non é por dramatizar a situación, pero si hai moitos arquitectos que están vivindo en situación difícil para manter aberto o seu estudio. De todas formas, el cliché, es lo que decía Fernando, ¿no? Que el cliché del arquitecto rico y prestigioso por su dinero, prestigioso o glamuroso por su dinero, yo creo que es totalmente erróneo. O sea, hasta el 2008, la década de los 90, primera década de este siglo, pues el 80% de la edificación la hacía el 20% de los arquitectos. Y el restante 20% de edificación lo hacía el 80% de los arquitectos. ¿Qué pasa? Que es que ese 20% a lo mejor es el que más se dejaba ver, ¿no? Es como, yo qué sé, por ejemplo, los actores, que hay muchos actores y solamente unos cuantos son muy ricos, muy famosos, muy glamurosos, pero identificamos a todo el sector de los actores con esos de ahí, ¿no? Quiero decirte que no hemos dado un cambio tan abismal como para ahora ser casi muertos. No vivíais antes tan bien y ahora tan mal, ya tan mal. Y yo quiero pensar que el prestigio de los arquitectos se basa en su formación, en su responsabilidad. Claro, mira, pero una pregunta. Ahora está claro lo que estáis diciendo, lo que estáis poniendo encima de la mesa, pero a lo mejor se echó de menos este mismo debate mientras estaba sucediendo aquello. Quiero decir, había este debate entre los arquitectos cuando lo que se proyectaba era la imagen de los Moneos, de los Calatrava, etcétera, etcétera. Había ese debate, por lo menos, a lo mejor a culpa de los periodistas, a la opinión pública no llegaba, era como tenía que ser, ¿no? Había un debate, siempre lo ha habido, entre... porque, verás, en un periodo de tiempo relativamente breve, se pasó de una situación en donde había muy pocos arquitectos, a una situación en donde había más. Y yo nunca diré que hay demasiados, y si tengo oportunidad lo explico. Pero, y había un debate potente entre jóvenes y mayores. Porque los mayores eran una generación donde, por el hecho de ser arquitecto y poner una placa en la puerta, fluían los encargos, pero de una manera natural. Había muy pocos, lógicamente los había que trabajaban más que otros, los había que trabajaban mejor que otros, pero el hecho de ser un arquitecto, de dedicarte a la profesión liberal, significaba, bueno, realmente tenías, era fácil que fluyese los encargos. A partir de, yo me atrevería, a partir de finales de los 80, hubo una generación de reemplazo que ya no lo tuvo nada fácil. En la década siguiente, mucho peor. Entonces, se construía mucho, pero había una enorme diferencia generacional. El trabajo no se repartía. Bien es cierto que las nuevas generaciones de arquitectos en esas décadas estaban muy bien formados, eran muy competitivos, se presentaban a muchos concursos y costó sangre, sudor y lágrimas empezar a arañar premios, empezar a construir obra interesante. Esto hay que aclararlo. De forma que en esa situación, en los años más efervescentes de la burbuja inmobiliaria,
había gente que comía el plato principal en la mesa, otros picoteaban las migas debajo. Hemos utilizado esta metáfora antes de entrar aquí, pero había muchas migas debajo de la mesa. Bueno, pues más o menos. Claro, cuando se acaba el festín, no quedan ni las migajas y pasan hambre los que están sentados a la mesa y los que están picoteando debajo. O sea, un problema. En esa situación abandonamos como colectivo, no estoy hablando de excelentes excepciones, que siempre las hay, pero como colectivo abandonamos. A lo mejor lo que voy a decir no le gusta a alguien, ¿no? Pero yo creo que abandonamos dos cosas muy importantes. En primer lugar, nuestro espíritu crítico. El Colegio de Arquitectos en Galicia se creó en los 70 con un impulso reivindicador concentrado en un ejemplo concreto. La necesidad de reivindicar el patrimonio, lo propio, etcétera, ¿no? Frenar el destrozo urbanístico, etc. Y el colegio, la organización profesional de los arquitectos y el colegio y la propia escuela de arquitectura tenían una voz crítica, que socialmente ha sido siempre necesario y en algunos años imprescindible, y lo abandonamos. Y esto hay que asumir, hay que hacer esa autocrítica y hay que asumir ese error. Y por otra parte, también tengo que decir que abandonamos elementos de la profesión o campos de acción de la profesión. Jorge los enumeró antes: el paisaje, la rehabilitación, el interiorismo, el diseño, etcétera, que otros han ocupado. Y para eso nos necesita ahora la sociedad. País, la sociedad. Claro, bueno, claro. ese ejercicio de autocrítica es que mi siguiente pregunta venía un poco por ahí, porque a raíz de la burbuja inmobiliaria se ha hecho una autocrítica en todo el país que tiene que ver con las consecuencias económicas y lógicamente sociales del pinchazo de esa burbuja. Pero, ¿qué cicatrices ha dejado en la profesión bueno, esa forma de construir, tanto desde el punto de vista del territorio como de la concepción de la propia profesión? Insisto, hablamos siempre de que la burbuja fue nefasta y las consecuencias de la burbuja las estamos sufriendo ahora económicamente y socialmente, pero para vosotros, para los arquitectos, ahora con la perspectiva del tiempo, ¿qué supuso aquello? Eu creo que hai dous estereotipos na imaxe da sociedade do que un arquitecto que son totalmente as contrarias ao que debe ser un arquitecto. Tanto o arquitecto estrella, do que falábamos ou víamos exemplos antes, como aquel arquitecto que nos momentos de bonanza facíase rico con moi pouco traballo. Esos arquitectos que eran un 10%, que firmaba calquer cousa. 10% que facían o 90% do traballo e que moitas veces descoidaban o seu cliente ou descoidaban a calidade do seu produto arquitectónico. Digamos que de eses dous estereotipos somos ahora un pouco víctimas e temos que intentar reivindicar o noso papel, que realmente vai nunha liña de aportar sentido común e racionalidade. O sea, a nosa formación, como decía Miguel ao principio, é moi completa e o que temos que facer é recuperar esa necesidade de poñela ao servicio da sociedade que nos demanda. Volver a explicarlle para que sirve un arquitecto, porque a veces perdeuse, porque se nos encasillou en ese arquitecto estrella ou arquitecto especulador, cando realmente o 90% dos arquitectos temos moi pouco que ver ou nada que ver con ese estereotipo. No sé, la gente más joven, ¿cómo participasteis de este debate? Si mientras estaba sucediendo, bueno, vosotros ya eres conscientes de que por aquel camino no era interesante circular. Hombre, normalmente cuando sales de la escuela todavía tardas un poco en... De aterrizar. Sí. Sales de ese espacio de protección que estás donde haces proyectos ideales. A veces luego te das cuenta que son con el tiempo alejados de la realidad, con la que te vas a encontrar después. Tampoco sabes muy bien cómo desarrollar tu actividad cuando sales. Bueno, pues empiezas en pequeños estudios, normalmente para coger algo de experiencia. Y claro, todos esos números que se estaban hablando en esos momentos a uno pues tampoco le importaba mucho, porque realmente estaba aprendiendo, queriendo aprender a saber cómo hacer arquitectura o cómo desarrollar tu profesión. Entonces nos cogió un poco ya más descolocados. Claro, porque os voy a preguntar a los cuatro lo mismo. ¿Tú por qué te hiciste arquitecto? Pues es una pregunta complicada, porque yo no tengo ningún antecedente familiar, pero yo tengo que confesar que yo entré en la escuela de arquitectura teniendo una idea absolutamente deformada de la profesión
y fundamentalmente centrada en su componente artístico, no en el técnico, digamos. ¿Yura? Pues yo creo que está un poco confundido, ¿no? A mí lo que me parecía, digamos, alucinante, maravilloso, era poder pensar en algo y llevarlo a la práctica, ¿no? Verlo construido. O sea, yo de hecho en primero de carrera pues ya hacía diseño, ya intentaba hacer cosas y llevarlas a la práctica, las hacía yo. O sea, en esto, digamos, la arquitectura comparte digamos, esta facultad con muchas otras profesiones, bueno, con artistas sobre todo, sí. con la escultura, con el cine, con el diseño, por eso te digo que son vías paralelas, similares. O sea, nuestra formación como arquitectos nos puede facilitar el acceso a muchos otros campos de la creación. De hecho, hay ahora arquitectos que están haciendo escultura, que están haciendo diseños maravillosos, tienen una formación muy adecuada para ello, que están haciendo paisajismo, que están haciendo fotografía, cine. Me parece muy bien, le preguntabas antes a Alberto, el colectivo que han creado ahora, No Importa, sí, sí. Pues yo creo que están desarrollando una labor cultural muy interesante. Estos periodos de, y perdona que me estoy yendo de la pregunta, estos periodos de crisis son positivos para pararse, para reflexionar, para hacer autocrítica, para observar las ciudades de arriba, no con esa urgencia de construir, ¿no? Y pensarla mejor, ¿no? De rehabilitar, de completar la ciudad y no de hacer más y más, ¿no? No os vais a escapar de la pregunta, Jorge, por que te hiciste arquitecto tú? Eu podería decir que, non sei por qué, mas que estaba a escola na Coruña e que parecía fácil, que era unha profesión... Carai! Non, que parecía fácil estudiar e que era unha profesión que podía aportar unha boa calidade de vida a posteriori. Pero como sería unha contestación así, a mí o que máis me chama a atención sempre que cando un pasa pola escola de arquitectura, cando un estudia arquitecto, realmente cambia toda a súa concepción, a súa forma de ver a vida, a súa forma de ver o entorno, cambia a súa forma de pensar, porque a veces o motivo de por que un empeza a ser arquitecto é o menos importante. O importante é como empeza a pensar cando é arquitecto, e aí é moitas veces de destacar como un acaba sendo arquitecto e solo por traballar nun estudio, por seguir formándose, por seguir aprendendo, por ter posibilidades de exercer a arquitectura como él quiso, se formou durante ese tempo, é capaz de estar vivindo un pouco cunha calidad de vida inferior a outros profesionales que empezan a traballar. Bueno, pois os arquitectos temos esa necesidade de ser arquitectos, de seguir traballando na nosa profesión, en que as condicións económicas sean malas. Cámbianos moito a forma de ver as cousas. Alberto, tú? Un poco para materializar las ideas que tenías en ese momento de cómo se harían las cosas, ¿no? Un poco lo que... Pero claro, una vez que entras en la escuela te das cuenta que hacer arquitectura es hacer algo más que simplemente llevar a cabo una idea o construirla de una forma muy técnica, ¿no? Creo que tiene que tener ahora algo más. Entonces, Hablábamos del colectivo No Importa, en el que, como decíamos, está Alberto Alonso Oro, y estuvimos este fin de semana, a final de la semana pasada, visitando esa casa que está en la ciudad de A Coruña, en la calle San Andrés. Vamos a hacer esa visita, a ver qué os parece. Hola, bienvenidos. Esto es No Importa y es nuestra casa y también la vuestra. Pasad. Puede sonar idílico, pero esta casa, situada en pleno centro de A Coruña, es el refugio que han escogido un grupo de 9 creadores, en su mayoría arquitectos, para hacerse fuertes ante las dificultades. Este es un proyecto que nace de la necesidad. A idea de ter un edificio para poder compartir as actividades de todos nós. ¿Queréis subir y os enseño los talleres? Pero aquí dentro también hay cabida para la escultura. Pues es una forma también de que se vea más la obra. O la pintura. Es un poco utópico, pero sí que es verdad que la unión hace la fuerza. Y entre todos pues somos mucho más visibles, mucho más fuertes. Como solución a los alquileres imposibles o a la falta de encargos, todos se han reunido dentro de unas paredes que estaban en ruinas y que ellos mismos se encargaron de revestir, rehabilitar y pintar. Esta es la última planta. Nuestra idea precisamente pues es recibir aquí a otros colaboradores, compartiendo alquiler, compartiendo gastos, etcétera,
etcétera, pues se junta la oportunidad y se juntan las ganas de revitalizar todo. No importa es su nombre. No importa la crisis, no importa que no haya ayudas, no importa que seamos jóvenes, lo que importa es que tenemos ganas y que nos lo creemos. Un concepto de colectivo con aires más neoyorquinos que gallegos, que quieren siga creciendo. Non deixa de ser como a fábula do Gorizo, de buscar calor, pero como é ben sabido, os erizos teñen púas, non? E ao resuntarse para facer calor chega un momento en que, bueno, somos moi diferentes todos e aí onde está o punto, non? En estar xuntiños, manternos, respetarnos e dar cabida incluso a que veñan máis ourizos, non? Que se acaba de poner en marcha se explicaba un poco en el vídeo, pero ¿qué es lo que no importa, Alberto? Muchas cosas en ese momento, la verdad. ¿O qué es lo que no debería importar? No debería importar la crisis, pero sí que nos importa y creemos que también nos puede ayudar a crecer y a hacer las cosas mejor, sobre todo hacerlas más eficientes, tratar de organizarnos mucho mejor para poder sacar un mayor rendimiento de lo que queremos hacer y llevarlas a cabo al final, que es lo que queremos. Bueno, Fernando, para esa gente que esté todavía cautiva de ese estereotipo del que hablábamos antes, de ese tipo de arquitectos bueno, que emergieron, ese 20% del que hablaba Miura, para la gente que nos está viendo, ¿para qué vale un arquitecto en estos momentos? Bueno, estos chicos tan listos, tan brillantes y tan alumnos de la Escuela de Arquitectura, a los que apreciamos mucho y todos estamos muy orgullosos de que la gente tenga la capacidad no solo de saber y ser capaces de, sino también de dirigir sus propias vidas. Quiero decir, el asociacionismo, la capacidad de comunicar. Pero yo creo que en esas imágenes que se han mostrado dan una idea muy cabal de para qué sirve un arquitecto ahora. Bueno, ha servido siempre, pero para qué sirve ahora. Y es mejorar la vida de la gente. Es decir, un arquitecto transforma el entorno. Y transforma el entorno mejorándolo. El paisaje, el patrimonio, las casas en las que vivimos por corrientes y banales que sean, el espacio urbano, los objetos que nos rodean, etc. Ese espacio donde ese grupo de erizos se ha metido a construir su madriguera era un sitio oscuro, sórdido, viejo y degradado, y lo han convertido en un espacio luminoso, hermoso, habitable, etc. Pues para eso sirve un arquitecto. ¿Y el grado de compromiso entre los arquitectos? Hay algunos famosos y conocidos con otro grado distinto en lo que se refiere a la fama. Estoy acordando ahora de Santiago Cirujeda, por ejemplo. Gente que está contribuyendo a mejorar la vida de la gente coincidiendo con la crisis económica. ¿Está emergiendo también esa faceta dentro de la profesión, de gente que está concibiendo la mejora del espacio, comprendiendo que la gente está en una mala situación o que la crisis económica está tocando a mucha gente? Fernando, ese papel de arquitecto como catalizador para mellorar as condicións da calidad de vida dos cidadáns sempre estuvo aí. Nesos momentos nos cales a arquitectura espectáculo e especulativa estaba presente, apareceron corrientes de xente como Santiago Cirujeda ou outros colectivos que saíron moitas veces das propias escolas de arquitectura, como saíron daqui Ergosfera, bueno, pois colectivos que saen das propias escolas, que son máis combativos, que realmente reivindicaron nese momento e reivindican na actualidade ese papel do arquitecto como defensor da calidade do noso entorno. Pero ese movimento que empezou sendo así como reivindicativo contra o modelo especulativo, eu creo que realmente é o modelo que todos os arquitectos temos presente sempre de que é o noso traballo. Pretender que o territorio sexa mellor, que as nosas intervencións sobre o territorio e a cidade sexan cada día máis sensibles e para mellorar dunha forma, non vou decir máis conservadora, sino máis consciente, máis culta, como intervir sobre o territorio, sobre o patrimonio, máis reposada, menos agresiva, con máis sentido común. En esta época, en este momento, salen más Santiago Cirujedas, ¿no? Sale más gente que hace contracultura. Claro, por eso os preguntaba. Salen más. Santiago Cirujedas fue un outsider y un pionero, ¿no? Sí. Porque hizo cosas aquí, ¿no? Cirujeda en Lavañou. Santiago Cirujeda claro, miró la ciudad desde otro punto de vista. Claro. Era como muchos arquitectos recién salidos de la escuela que no tenía trabajo
y dijo, bueno, voy a intentar buscar voy a mirar la ciudad desde otro punto de vista, voy a buscar otros campos de aplicación de arquitectura, voy a pensar en... Pero con compromiso además, ¿no? Con un cierto compromiso social. Y autoconstruyendo incluso. Claro, sí. O sea, yo creo que hay gente como este colectivo, no importa, o como otros colectivos de gente que se agrupa. La crisis lo que hace, no importa, yo creo que sí importa, ¿no? Importa que gracias a la crisis la gente se agrupa, la gente investiga más, la gente se esfuerza más. Antes, digamos, el trabajo te venía a abrir la puerta, ¿no? Ahora tienes que buscarlo tú y tienes que plantearte, pues tienes que mirar la ciudad desde otro prisma, buscar cómo mejorarla, incluso ser más atrevido y planteárselo a las administraciones. Pero ¿prevéis que surjan o están surgiendo ya, pregunto, si están surgiendo ya soluciones desde el punto de vista de la arquitectura, bueno, pues en principio más económicos, para la gente que no pueda acceder a determinadas viviendas, de determinados presupuestos? Digo, ¿se están planteando soluciones desde el punto de vista de la arquitectura que atiendan esas demandas, bueno, y que hasta este momento no, bueno, se creía que no eran necesarias porque la gente iba al banco y le daban el dinero que necesitaba y el que no necesitaba? Eso es complejo. Lo que quiero decir es que aquellos arquitectos con conciencia o visión social o que se han dedicado a un cierto activismo arquitectónico, digamos, no son un fenómeno reciente, o Cirujeda no es el primero, ¿no? Bueno, dije Cirujeda porque no, era bueno, el que sí, me pero más. bueno, pero Sí. Cirujeda es un compañero joven y demás, pero quiero decir que la historia de la arquitectura moderna en este país, si fuera, está lleno de arquitectos convenientemente silenciados en los medios de difusión cultural arquitectónica que han hecho una labor... Que preferían a los otros. Claro, entonces, el arquitecto necesita a la sociedad, quiero decir, no es un elemento que pueda funcionar, no es un salvador, no es un redentor a través de un redentor social a través de la arquitectura. Necesita que la sociedad entienda cuál es su papel y que se den las condiciones para que ese mecanismo fluya, es decir, para que el capital privado público confíe en estos compañeros jóvenes entregándoles responsabilidades para que puedan desarrollar proyectos de todo tipo. Bueno, de todo tipo no, del tipo que necesitamos. Claro. De otro tipo ya no necesitamos, no se necesitan evidentemente socialmente. Entonces, tenemos un número importante de arquitectos estupendamente formados, muy inquietos y muy llenos de ganas de trabajar. Ahora necesitamos unas mínimas condiciones sociales y económicas para que esto pueda ir adelante. Es decir, necesitamos que la gente entienda ya la ciudad y el territorio no como un bien de cambio, no como un negocio, sino como un bien patrimonial, como un bien de uso, y es necesario también que esta obsesión del recorte no asfixie las pocas posibilidades que tenemos de, no digo profesionales, digo como conjunto social de salir adelante. ¿Y la Administración está comprendiendo esta salida que está planteando Fernando ahora? Eu creo que realmente é un problema de sociedade, o valorar que as cousas ben feitas van mellorar a nosa calidad de vida. Ahora mismo a Administración creo que está en un momento no cal está apostando únicamente por recortar, e eu creo que ahora mismo teníamos que apostar por la calidade, por mellorar o noso patrimonio, por conservar o noso territorio, e para eso fan falta certas medidas que incentiven pequenas obras en que sexan de rehabilitación ou de poñer en valor pequenos espacios urbanos, que non xa pasamos aquel momento das grandes obras, pero moitas veces con pequenas obras nun espacio urbano de mellorar a súa pavimentación, a súa iluminación, ou con pequenas obras de mellorar a eficiencia enerxética dun edificio, poderíamos conseguir moito para mellorar a calidad de vida dos cidadáns que as utilizan. Bueno, pois esas son obras que requiren un pequeno impulso por parte da Administración, e neste momento a mí gustame facer fincapé en que o sector da construcción é o máis dañado, pero que é un sector moi difuminado, moi disperso, sin unha gran presencia na sociedade, de tal forma que exerce mal o seu labor como lobby, de decir, a automoción, o naval, nun momento de crise, ten gran presión. O sector da construcción non, pero hai moita man de obra
que é moi triste que se perda moito coñecemento que se está quedando no paro. Arquitectos e... marchando a Brasil. Arquitectos, e non só arquitectos, quero decir, todo o sector da construcción, co cal é necesario incentivar ese sector da rehabilitación, como decíamos antes, de mellora da eficiencia enerxética das residencias xa construídas nos anos 50, 60, e sí é necesario un impulso da administración. Bueno, estamos acabando ya, pero nos vais a librar de que os pregunte por algo que seguro que habéis explicado 1000 veces. En cuanto alguien sabe que sois arquitectos, os preguntará por el famoso feísmo. Y quería preguntaros si creéis que como consecuencia de este parón y esta reflexión que demandáis que se haga de una forma colectiva, si esto también va a ayudar a poner un poco de sentido común en algunas cosas que de una forma evidente funcionan mal en la ordenación del territorio en el que vivimos, que es Galicia. Empezamos por ti, Alberto. Yo lo veo difícil, porque hay mucho que arreglar. O que tirar directamente. Bueno, lo tirar lo veo bastante difícil, que se tire algo últimamente. O sea, ¿no tiene solución, crees? Hombre, solución, todo tiene solución. Lo que pasa es que siempre hay que... En un periodo de tiempo... Un periodo largo, y siempre hay que gastar. O sea, las cosas a cero no existen. El coste cero no... Siempre hay que invertir. Si se quiere invertir en mejorar, pues bienvenido sea, y podemos poner en valor el patrimonio que realmente es este territorio donde estamos. Pero, mientras tanto... O primeiro que habría que decir é que é o feísmo, porque moitas veces esa concepción da xente do que é feo, pois a veces é moi discutible. Eu creo que neste país tivemos un problema de ordenación territorial, un problema de escala, de onde se pode construir, onde non se pode construir, con que volumetría podemos construir. É moito máis importante iso que os materiais. Hai daños que están feitos en territorios sensibles, en vilas, pequenas vilas, nas cales creceron desordenadamente, con grandes alturas, e para min eso sí é moi preocupante. Vilas con baixo máis unha altura que de repente aparecen nos momentos da especulación, anos 80, 90, edificios desproporcionados e que é difícil de arreglar. A veces queda esa sensación de que o feísmo é mala utilización dos materiais, e eu creo que o feísmo é un problema de proporcións que é difícil de recuperar, pero creo que o que hai que ter é moi claro que o que queremos ordenar, como queremos ordenar, onde se pode construir e onde non. Aportar sentido común na construcción do territorio. Recuperalo é unha labor de moito tempo. Miura. Pues totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jorge, que lo que hay que es aportar sentido común a la construcción del territorio. El mal llamado feísmo no es consecuencia de los arquitectos, es consecuencia de la sociedad. En cualquier caso, yo cuando digo que la crisis le ha venido bien a la costa gallega, que la crisis le ha venido bien al rural gallego, incluso a las ciudades gallegas, pues la gente me dice, pero hombre, ¿cómo? Pero yo creo que es que la crisis nos ha servido para parar ese afán desmesurado de construir, de edificar, y nos ha dado tiempo a parar un poco muchos proyectos que iban a ser terribles, ¿no? Tanto para el rural como para las propias ciudades, ¿no? Entonces, por un lado, insisto en que son buenos estos periodos para reflexionar, para pensarnos bien las cosas y educar, e intentar, desde el colegio lo intentamos, educar a la sociedad en lo que es la buena arquitectura. Fernando. Bueno, Jorge ya lo ha apuntado, el feísmo no es que un paisano coloque una placa de fibrocemento en un mal sitio, es otra cosa, y tiene que ver con obras precarias en el rural y tiene que ver con obras rimbombantes en el centro de las ciudades. Y en eso que llamamos feísmo, o que entendemos por feísmo, sí que los arquitectos tenemos una parte, no toda, pero tenemos una parte de culpa, y esa culpa se llama falta de voz crítica. Si nuestros compañeros de más prestigio, si nuestra organización profesional y si nuestra escuela de arquitectura en algún momento hubieran dado un puñetazo en la mesa y hubieran levantado una voz contra lo que se estaba haciendo mal, probablemente no habríamos llegado a los excesos. La sociedad demandaba incluso que se introdujera ese debate, ¿no? O sea, a lo mejor hubiera agradecido que se introdujera ese debate. No, porque yo creo que además una de las consecuencias de esa falta de voz crítica es una bajísima cultura arquitectónica. Tú paras a cualquiera por la calle y le pides que te diga el nombre de 5 pintores del siglo XX, lo hará sin muchos esfuerzos. 5 arquitectos del siglo XX, no. Quiero decir, hay una falta de cultura arquitectónica. Claro, pero en el caso de Coruña, por ejemplo,
ejemplo, ¿dónde está la escuela? La propia escuela tendría que tener la vocación de penetrar más en la ciudad, ¿no? Una ciudad relativamente pequeña, en la que está una escuela de arquitectura de la importancia de la de A Coruña. Única en el sistema universitario gallego. Vamos, yo vivo en Coruña, no existe la escuela en la ciudad, ¿no? No, claro. Y a pesar de algunos esfuerzos, quiero decir, porque yo he oído en otras corporaciones municipales en algún momento titulares en prensa descalificando alguna propuesta o alguna idea que se había lanzado desde la escuela como, bueno, ya está, estas cosas irreales y académicas que se dicen en la escuela. Yo esta tarde he asistido a una conferencia de un compañero nuestro que es profesor en Columbia, que decía, y lo decía sinceramente, que ante esa frase repetida también en las escuelas americanas de que fuera está la realidad y las escuelas es una especie de acuario de peces de colores donde todo es amable y adecuado, decía él, bueno, yo es que sinceramente tengo la percepción contraria, yo creo que en las escuelas está la realidad y cuando salgo fuera yo me siento como Alicia en el País de las Maravillas, en un mundo absurdo y extraño, ¿no? Pero bueno, en definitiva, esa voz crítica no se recupera, se ha perdido y no se recupera de la noche a la mañana. Está costando un gran esfuerzo. Bueno, estáis haciendo un esfuerzo aquí, de momento yo ya hay alguna autocrítica que está, bueno, que está muy bien, ¿no? ¿Cómo no? Que está muy bien. ¿Cómo no? Pero a veces, cando falamos desto, é un problema de sociedade. A xente entendeu a cidade e o territorio como unha oportunidade para ganar cartos. Creo que é necesario reivindicar o compromiso dos arquitectos e da sociedade pensando no ben común e non no territorio e na cidade como unha oportunidade para xenerar beneficios. Eu creo que ese é o concepto no cal temos que ser claramente reivindicativos todos. Bueno, pues todo lo que queráis reivindicar, aquí estaremos nosotros para que vengáis a hacerlo. Os lo agradecemos de verdad, una charla muy interesante. Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos, que los malos tiempos y los malos momentos que estarán pasando algunos compañeros se superen y muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Vamos a hacer una pequeñita pausa, enseguida volvemos para hablar de cosas que tienen que ver con la actualidad, algunas duras. Enseguida nos vemos.